Muy buenas tardes, familia. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Rafael, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ves todo lo que Bien. sucede? Mira, supongo que el tema, por supuesto que es el tema, es el viaje de Andrés Manuel a Washington, Sí, ¿no? sí, Rafael. Mira, yo te voy a decir lo que pienso sobre todo, es decir, lo que creo de toda esta historia. Eh, yo creo, en primer lugar, que las relaciones diplomáticas de México fueron durante décadas, digamos, un motivo de orgullo o timbre de orgullo para la nación. Es decir, de repente hubo periodos largos en los que nos avergonzaba la política interior mexicana, pero nos enorgullecía la política exterior. Ujú. Sin lugar a dudas, México fue labrando, digamos, un prestigio en materia de política exterior a partir justamente de las difíciles relaciones que tenía México con Estados Unidos. Y frases que hablan de lo desigual de esta relación, hay muchas en la historia, desde la clásica de México tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos, que se le atribuyen a Ocampo, otros se le atribuyen a otros actores, o como aquella que se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, que cuando le preguntaron que por qué no impulsaba la construcción de un ferrocarril al norte, dijo, bueno, entre la fortaleza y la debilidad del desierto. Ujú. Entonces, sin lugar a dudas, las relaciones México-Estados Unidos siempre han sido muy difíciles. Yo recuerdo varios momentos de nuestra historia en los cuales los Estados Unidos o Washington le impuso a México condiciones verdaderamente difíciles para salir adelante. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los tratados de Bucareli, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todas las presiones que ha habido también en la era neoliberal. En fin, las relaciones con Estados Unidos nunca, jamás han sido fáciles, y sin embargo México se las arregló durante una buena parte del siglo XX para tener, digamos, una política exterior que ponía énfasis en la soberanía, en los principios, en el bien de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una política exterior que, hay que decirlo, tuvo momentos brillantes. Concretamente yo recuerdo, por ejemplo, la actitud que tomó nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial para acoger a los refugiados. Recuerdo también cómo México tuvo un papel muy importante en las décadas de los 60, 70 y 80 para acoger a los refugiados de las dictaduras latinoamericanas. Recuerdo el papel que tuvo Martínez Corbalá en Chile cuando se dio el golpe de estado de Pinochet contra Allende. Recuerdo la actitud que tomó México ante el golpe de Jacobo Arbenz en Guatemala en la década de los 50. Es decir, bueno, esta tradición diplomática, me Pero temo te que se pregunto un perdió. poquito, ¿comparas lo sucedido ayer con todas aquellas gestas diplomáticas? No, a eso voy. Déjame acabar mi alegato. Sí, señor, Es decir, adelante. lo que yo planteo es básicamente que toda esa, digamos, esa cultura diplomática, ¿no?, que fue muy importante en su momento, se interrumpió de manera brutal y abrupta en la era neoliberal, cuando se adoptó en México el consenso de Washington, cuando se buscó construir el bloque económico de América del Norte. Yo estoy convencido de que lo que ocurrió, de que si hay un giro en la actitud, digamos, diplomática, en la actitud de las relaciones exteriores de México, y esta actitud, sí, este cambio de actitud sí, sí se ha dado y ha tenido momentos brillantes en los últimos meses, y te voy a señalar nada más algunos. Yo te recuerdo que en enero de 2019 hubo fuertes presiones porque México reconociera a Juan Guaidó como el mandatario formal de Venezuela, y México se opuso. Eso sí es revivir aquella tradición de relaciones internacionales. Te quiero recordar que en mayo también del año pasado, el 30 de mayo, el presidente Donald Trump amenazó con ponerle aranceles
a las mercancías mexicanas si no se frenaba la migración centroamericana a los Estados Unidos, y que la respuesta, es decir, México obviamente envió una carta a Trump, envió una delegación negociadora, pero también convocó un acto de unidad nacional que se realizó en Tijuana y amenazó también con entrarle a la guerra comercial e imponerle sanciones a los productos norteamericanos. Bueno, Eso como también dices tú, pero yo te recuerdo que finalmente lo que terminó todo aquel momento de los aranceles es que México volteó totalmente su política migratoria, su historia de respeto a los migrantes. Eso. Déjame, ahora sí, también a mí déjame terminar mi recordatorio. Te recuerdo que la Guardia Nacional está en el sur de México impidiendo que pasen con 27,000 efectivos, impidiendo que pase la gente, esos migrantes por territorio mexicano, y que también la Guardia Nacional está impidiendo que los migrantes en la frontera norte pasen a Estados Unidos. Eso no corresponde a la tradición de la política exterior mexicana. Perdón, ese es un tema muy específico, si quieres lo discutimos más adelante. Te voy a decir lo que creo. Yo creo, entre otras cosas, que estas caravanas, algunas de estas caravanas migrantes, es posible que hayan sido organizadas por la derecha norteamericana. Es posible y también no. No, perdón. Es posible y también no es posible. Hay otro tema que también es importante señalar, que es el asilo a Evo Morales. Perdón. Y su salida también. Era la vieja tradición diplomática de México. Y su salida del país. ¿Y perdón? Y su salida del país. Sí, claro. Sin mayor explicación. La decidió él. Se le iba a recibir, iba a estar asilado aquí y se retiró por presiones también. Perdón, pero eso es una decisión de él. Él se retira a Argentina porque, entre otras cosas, Argentina está al lado de su país, hombre. Eso tiene razones muy claras. Uh-huh. El caso es el siguiente, mira, sin lugar a dudas, y aquí el tema de fondo, para mí, tiene que ver con el hecho de que, al final de cuentas, sí, la visita fue definida por razones de Estado. Yo te voy a decir qué es lo que creo. Era, sin lugar a dudas, una decisión muy delicada ir a viajar a Washington. Delicada por varias razones, porque la diplomacia mexicana neoliberal nos había entregado a los Estados Unidos, porque Trump es un ente profundamente reaccionario, es muy poderoso, es imprevisible y además suele ser grosero. Las posibilidades de que esto saliera mal eran realmente muy, muy altas, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir además una cosa que creo que es importante. Hay quien afirma, bueno, había razones, hay quien dice que es un viaje inoportuno y que era un viaje innecesario. Se dice que era innecesario, entre otras cosas, porque pues está la pandemia del COVID, la comunicación es frecuente, por otros medios, no tenía por qué ser presencial, y que además es inoportuno porque Estados Unidos está en puertas de un proceso electoral importante. De todo eso lo entiendo, esto está clarísimo, y por supuesto que esto le agrega un alto grado de complicación a la visita, sin lugar a dudas. Sin embargo, yo también creo que el viaje obedeció a una decisión, digamos, que tenía que ver con el hecho de que estamos en pandemia, estamos metidos en un problema económico brutal que además va a durar mucho tiempo, ¿no? Y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme por salir de la crisis económica que ya tenemos encima. Uh-huh. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo sí creo que las consideraciones que tomó López Obrador para ir a Estados Unidos fueron exactamente esas. Fue el tema del TLC y fue la importancia que tiene el Telecán para la economía mexicana en los próximos meses. Y aquí te aclaro una cosa. Fíjate, yo estuve en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio en la década de los 80s, uh-huh. porque me parecía que ese tratado, entre otras cosas, lo que iba a provocar es la destrucción de la planta industrial nacional, que iba a provocar, entre otras cosas,
oleadas migratorias, etcétera, y yo creo que teníamos razón, los que hacíamos esa crítica teníamos razón. Creo que además ese tratado iba a generar, y lo generó también, graves problemas en los Estados Unidos, y que iba a implicar, entre otras cosas, la baja de los salarios en los dos países. Todo eso lo señalamos en su momento y se cumplió. Ahora, ahí tenemos un problema, porque la vieja planta nacional ya se destruyó. Entonces, esa dependencia que no queríamos que se estableciera entre México y económica entre México y Estados Unidos, sí se estableció, y romperla en estos momentos sí nos hubiera generado una caída brutal de la economía. O sea, ahora sí apoyas este nuevo tratado. Mira, no lo apoyo del todo, obviamente hay artículos que no me gustan y que creo que se tienen que discutir. Sin embargo, me parece que cambió la situación económica de la nación, y que ahorita sería suicida retirarse de este tratado. ¿Somos rehenes del neoliberalismo económico? El neoliberalismo nos impuso condiciones y ya va a ser muy difícil salirse, en esta coyuntura es difícil salirse de estas condiciones. ¿Qué necesitamos para salirnos de estas condiciones? Entre otras cosas para salir de esta situación, entre otras cosas necesitaríamos reactivar el mercado interno, la industria nacional, necesitamos que haya grandes inversiones sociales. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo creo, estoy convencido de eso. Entonces, Rafael, sí, era un problema de Estado, había razones de Estado para ir. Rafael, el propio presidente de la República en una ocasión en Palacio Nacional dio por finiquitado, por extinguido el neoliberalismo en México. Bueno, yo creo que aquí estás jugándole un poquito al periodista provocador. Bueno, las preguntas tienen que ser provocadoras, mi querido Rafael. Sí. No van a ser complacientes. No, nadie, perdón, también te las he escuchado, pero lo que sí te quiero plantear es lo siguiente. Sin lugar a dudas, cuando Andrés dice se acabó el neoliberalismo, no está acabando con el régimen neoliberal en el planeta. Lo que está diciendo es este gobierno ya no va a seguir las lógicas neoliberales que le han implantado a las anteriores administraciones. Pero las está siguiendo. Mira, perdón, es decir, hay cosas en las que se tienen que hacer concesiones, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno mexicano está siguiendo sus propias reglas. Y te voy a poner ejemplos muy claros. La recuperación de la soberanía energética es justamente romper con esos dictados neoliberales. Pretender recuperar la soberanía energética del país va justamente en contra de lo que son los mandatos del Consenso de Washington. Por ejemplo, no hacer o buscar que los grandes empresarios paguen impuestos va en contra de las lógicas generales del Consenso de Washington. Eso es lo que se está logrando. Ahora, como bien sabes, en política siempre hay una negociación entre lo deseable y lo posible. Entonces, hay cosas que el gobierno podrá hacer y avances que podrá lograr, y hay cosas en las que se va a tener que negociar con la realidad. Eso siempre es así, siempre ha sido así. Incluso cuando se dio, digamos, la revolución bolchevique, ¿te acuerdas? Que rompieron con toda una serie de cosas. Lenin tuvo que negociar con empresarios británicos y norteamericanos. Estas cosas así funcionan. Bien. ¿Crees que esta visita finalmente consolida la integración económica y política de México a Estados Unidos? No. Mira, yo en eso no creo. Yo lo que creo es que la integración económica a los Estados Unidos ha sido un proceso que ha durado ya varias décadas. Yo te recuerdo, entre otras cosas, que el gran proyecto neoliberal fue construir el bloque económico de América del Norte. Y ese bloque económico de América del Norte implicó, entre otras cosas, la destrucción del perfil industrial, del viejo perfil industrial nacional, implicó la creación de un nuevo perfil industrial nacional que está vinculado a la empresa norteamericana.
Y es por eso que hoy en día las grandes empresas, las grandes zonas industriales del país están colocadas en zonas que son estratégicas para la empresa norteamericana. Concretamente en el norte tienes en Coahuila una zona de maquila muy importante, tienes en Jalisco también zonas de maquila muy importantes, en Yucatán, etcétera, etcétera. Que la maquila solo da trabajo, no nos ayuda a tener un desarrollo verdadero. Trabajo, claro, claro, ¿no? Y te voy a decir, yo lo que espero es que cambiemos esas dinámicas. Yo sí espero que recuperemos una industria nacional. Yo espero que podamos revertir todas esas políticas. Pero si ahorita de golpe le quitas esas empresas maquiladoras al país, pues dejas sin trabajo, además de todas las broncas que tienes, dejas sin empleo un montón de gente. Es decir, el problema económico es de fondo. Ahora, esa integración económica, entre otras cosas, provocó grandes oleadas migratorias a los Estados Unidos, provocó grandes flujos de capital dentro y fuera de México. Entonces, hay que cambiar todas esas lógicas, es decir, el neoliberalismo sí hizo una operación de fondo en nuestro país y sí nos colocó en un estado de indefensión muy fuerte ante, digamos, lo que es el capital global. No puedes sobrevivir, no podemos correr el riesgo de someternos a una dinámica de shock en estos momentos. Eso es lo que yo pienso. Bien, pues Rafael, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, como siempre es un gusto. Ya hablaremos luego de los flujos migratorios con muchísimo gusto. Nos lo echamos. El tema es bien interesante y ahí te voy a decir, yo también tengo mis críticas al gobierno. Claro. A la Pero cena, ya lo hablaremos luego. La cena de empresarios de ayer, ¿qué te pareció? Interesante, me pareció, forma parte de estas de estas dinámicas diplomáticas comerciales típicas del libre comercio, que no va a ser fácil cambiar en mucho tiempo. Ahora sí se me hace muy chistoso que la derecha mexicana empresarial primero critica profusamente la visita y después pide que la inviten a la cena. Digo, perdón, sí me parece que ahí hay una falta de congruencia muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya tendremos chance de seguir con los muchos temas interesantes que hay en toda esta realidad nuestra activa y movida. Como siempre, Rafael, claro, pues es un placer. Como siempre es un gusto, Julio. Sale. Cuídense mucho. Igualmente. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.